Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien. Beatriz Guillén es periodista del diario El País, del diario español en México, y ella está realizando esa investigación y por eso le agradecemos que generosamente nos atienda. Beatriz, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Hola Julio, ¿qué tal? Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Igualmente. Bueno, cuéntanos qué se sabe y danos un poco de contexto para aquellos que no están al tanto de la noticia. Pues lo que tenemos, Julio, en realidad tú lo has resumido bastante bien porque oficialmente la información que tenemos es prácticamente la misma. A final de febrero, entre el 27 y el 28 de febrero, desaparecen 10 jóvenes de Tlaxcala, que es este estado en el centro del país, y desaparecen en la costa de Oaxaca. Es en dos municipios distintos, entre Zipolite y Huatulco. Son los dos como... Huatulco es más grande, Zipolite es más pueblito, pero son dos grandes de los focos turísticos, ese turismo también un poco muy conectado con la naturaleza, en alguno, sí, sobre todo Zipolite, una onda también muy hippie, muy libre, y allí estos 10 jóvenes desaparecen. A los 2 días se encuentra un coche, iba a decir una camioneta porque son muchos los cuerpos que aparecen dentro, pero en realidad es un coche, un Volkswagen, aparece en la orilla de una carretera y ahí dentro se encuentran 9 cuerpos. Pertenecían a los 10 jóvenes que habían desaparecido de la costa y había una superviviente, la chica más joven de todos tienen entre 19 y 29 años, la chica más joven de todos, Brenda Salas, ella era una superviviente que apareció también en Puebla. Entonces tenemos esos 2 puntos, estos 10 jóvenes se los llevan y sus cuerpos aparecen con violencia dentro de un coche en una carretera a 400 kilómetros. Y la pregunta es, ¿qué ha pasado en medio, ¿no? Uh-huh. ¿Qué sabemos de lo que ha pasado en medio? Pregunta que no hay respuesta todavía, ¿no? Autoridades no han investigado y no hablan, ¿o la investigación no comenzó? Pues esa es la misma pregunta que tienes tú, es la que tengo yo, Julio. Aparentemente hay una detención que se comunicó a la prensa y a los medios ayer, pero no sabemos si es un hombre o una mujer, ni dónde, ni de qué edad, ni cuándo ha sido, ni dónde ha sido. Se nos ha prometido una conferencia de prensa en la que se nos explique la radiografía del crimen, pero todavía no se nos ha dado nada. Entonces, lo que hemos podido descubrir o rascar de espacios los periodistas, ¿qué sabemos? Los chicos, al menos la mayoría de ellos, se conocían, eran amigos, eran de pueblos muy cercanos de Tlaxcala, entonces ellos se conocían. No estamos seguros de todos de ellos, al menos yo como periodista he podido encontrar la conexión entre 7 de ellos, pero hay 3, entre ellos la superviviente, que no queda claro cómo está conectado con el resto, y parece que el crimen puede estar conectado con un asesinato de un empresario que se produjo en Huatulco el mismo día que a ellos los encontraron, que es el domingo 2 de marzo. Este empresario tenía una serie de negocios, desde tortillerías, puestos de comida, y también tenía un alojamiento. Algunos de los chicos y chicas estaban alojados en este hotelito, en una zona muy cerca de la playa de Huatulco, y entonces esa puede ser una pista de la que tirar para averiguar qué pasó con ellos. ¿Y por qué cobrarían estos jóvenes que aparentemente no tienen nada que ver? Pues esa es la gran pregunta. En estos días, Julio, como ante el vacío total de información oficial, surgen mucho la desinformación, las hipótesis para saber qué ha podido pasar, ¿no? Se ha tratado de vincular a los jóvenes con una serie de robos que hubo en Huatulco, ¿no? Como si esto hubiera sido la consecuencia directa de haber robado, ¿no? Estos días que nosotros hemos estado por allá reporteando, haciendo la investigación, todo el mundo a lo largo de la costa de Oaxaca te repite esta frase, ¿no? El crimen aquí no permite los robos, ¿no? Porque el crimen se convierte casi en una autoridad, además del Estado, ¿no? El crimen no permite los robos, el crimen permite lo que él permite, ¿no? Y no son los robos. Entonces, aquí se ha mezclado la idea de que estos chicos o algunos de ellos pudieron estar involucrados en una serie de robos. No hay ninguna prueba que esto lo certifique, Julio, pero y aún así yo pregunto, aunque pongamos que alguno de ellos pudiera haber estado son robos que se cometieron dentro de una serie de sucursales de banco y en Huatulco, aunque hubieran estado vinculados con estos robos, el precio de estar vinculado quizás con un robo es la ejecución, es la desaparición y el asesinato de las personas. ¿En qué clase de estado estamos? Claro, claro. Bueno, es una pregunta que nos hacemos cada vez que aparecen de este tipo de casos en México. Entiendo que tú no eres mexicana, que eres española y quizás puedes
preguntarte, ¿no? Cuando llegas a un país donde se ha prácticamente naturalizado la muerte y donde se convive con eso como parte, y hablo de este tipo de muertes, de delincuencia, o al menos es lo que vemos a través de los periódicos, ¿no? Es decir, son casos que se repiten, que no tienen solución y que siguen ocurriendo. Totalmente, Julio. Y es que además es un patrón muy antiguo. Aquí desde que se inició la llamada guerra contra el narco, ¿no? Del expresidente Felipe Calderón, Sí. se dio como una vía libre que a quien pudiera parecer, ni siquiera parecer delincuente, podía ser ejecutado, ¿no? Y el país se nos llenó en la situación que tenemos ahora. 110.000 desaparecidos, una tasa de impunidad del 95%, hay 30.000 homicidios al año, hay 10 asesinatos de mujeres cada día, ¿no? Entonces, en este marco es muy fácil a veces para las fiscalías, para las autoridades que tienen que investigar, dar justicia y verdad a las familias, es mucho más fácil decir, no, es que en algo andaba. Claro. No es que en algo andaba y lo mataron, Claro. en algo andaba y los masacraron. Claro. Pero yo siento que incluso ese es un discurso ante un terror muy fuerte, ante un estado muy violento, en un país muy violento, es un discurso que ha calado mucho en la población. Lo que te digo, estos días allí en la playa donde se llevaron a los chicos, la mayor parte de la población local te decía, no, bueno, pues es que si robaron, Claro. y dices, es como un discurso de naturalizar, de normalizar que uno pueda ser asesinado y no presentado a la justicia. A ver qué pruebas tiene la justicia de que yo estuve involucrada con ese error. Sí. Bueno, Y también además, en un perdón, país Juli, donde la si puedo- justicia a veces entra en duda, ¿no? Entonces tampoco la justicia tiene la autoridad moral en muchos casos, entonces ya el pueblo al final quiere mano dura, lamentablemente. Sí, es como un pueblo muy dolido, ¿no? Entre tanto crimen, porque sí es una sociedad que ha sufrido mucho y entonces se convierte esa necesidad de buscar justicia en algún lado. Ujú. Y también me gustaría hacer el apunte, Julio, que dos de las chicas que que fueron secuestradas, según dijeron sus familias, fueron secuestradas por la policía de Huatulco, la policía municipal de este municipio, lo que ha llevado a que al menos la Fiscalía de Oaxaca ha anunciado que se iba a investigar de qué manera estuvieron involucrados estos agentes municipales. Beatriz, por último, ¿los secuestros cómo ocurren? Es decir, literalmente, ¿qué pasa? ¿Los buscan en una camioneta? ¿Cómo ocurren los secuestros? Pues lo que sabemos hasta ahora, no sabemos en qué tipo de vehículo, pero eso al menos a dos de las chicas parece que se las llevó la propia policía de Huatulco, según los testimonios de sus Como si familias, fueran y al detenidas. resto, como si fueran detenidas la familia dijeron levantadas, que es el término aquí en realidad Ajá. de secuestradas. Y al resto de jóvenes parece que se los llevaron, al menos a un grupo de ellos, no lo tenemos claro, los secuestraron hombres armados de un restaurante que estaba en la playa. Beatriz, seguiremos el caso y en caso de que aparezca alguna información relevante, nos gustaría volver a conversar contigo. Claro que sí, con gusto. Y muchísimas gracias por el tiempo y el espacio. Con mucho gusto. Beatriz Guillén, desde la Ciudad de México. Beatriz es periodista del diario El País, siguiendo esta noticia que otra vez vuelve a poner el ojo en México, esta vez en la costa de Oaxaca, un paraíso turístico azotado por estas desapariciones masivas. 16 jóvenes hasta ahora es lo que se conoce.